Pasa a Nicolás. Ah, pues Nicolás. Bueno, gracias. Sí Buenas que- tardes. Mi ciudad es el libro protagonista de Juan Alcaide. Mi ciudad, en mi ciudad está el germen de toda su producción posterior. Es un libro coherente, tiene un ambiente muy logrado y unos retratos magníficos de personajes que están en su ciudad y en sus calles. Es un conjunto bien logrado de narraciones a modo de estampas que toman apariencia gracias a un trabajo muy minucioso. Recrea su entorno inmediato, Menga, reloj Pabellota, una ciudad antigua, con calles, como decía, por donde emergen figuras entrañables, Don José, el maestro de escuela, político, Romero Robledo, y aparece ella. Para mí es muy importante la mujer en la obra de Juan Alcaide. En mi ciudad va a ser el libro protagonista, no me voy a retirar mucho de él, pero por ejemplo, Las mujeres que amo un viejo poeta, para mí es un libro, para hablar de Juan Alcaide, muy axial, ¿no? Aparece ella, Eugenia, la joven muchacha de cabello negro y piel fina como la porcelana. Esta estampa de mi ciudad, a Juan le gustaba la idea cuando descubre, ¿no?, la definición o la palabra que lo dice todo para él, yo creo, y nombrar tanto mi ciudad como sus trabajos posteriores con un máximo común divisor, un mínimo común múltiplo, que es la poesía. Pero es el microrrelato, le hace referencia al microrrelato. Me gustó en una entrevista que le oí, hablar del microrrelato. Yo creo que con el microrrelato él se explica estéticamente, microrrelato, porque en mi ciudad son estampas, vemos a Juan Ramón Jiménez, vemos a Muñoz Rojas, podemos seguir viendo muchos autores que han utilizado esa técnica narrativa, si queremos, ¿no? Y él busca anchura dentro para agrandar el afuera. Eso es algo que hay que agradecerle al autor, ¿no? Él busca, a través de sus personajes, a través de ciertas circunstancias, agrandarnos nuestro entorno, ese entorno que él describe, yo creo que como cierta actitud paternalista, ¿no? En algunos de sus libros hay consignas, ¿no?, que esto no se vuelva a repetir, cuando hablaba de la guerra, ¿no?, que había participado, y otras que sin crearla le habían de alguna manera afectado, ¿no? Yo veo que tengo por aquí que este es el trabajo que yo hice para hablar de Juan, y para no desviarme mucho del tema de mi ciudad, porque yo considero, quizás discrepe un poco con Paco Torres, como prosista. Bueno, prosista, María Zambrano muchas veces le cuesta la división entre lo que es en un texto, la poesía de la prosa, cuesta trabajo a ella misma, ¿no?, distinguir y poner, no sé, recuerdo a Dante a lo mejor, ¿no?, entre poesía y prosa, ¿no? Pero por aquí tenía yo escrito algo que creo que no, al menos a mí me ayudó mucho y me aclaró mucho la idea. Dice: aunque sabemos que la poesía es un género propiamente lírico, sentimental, que conlleva la finalidad de transmitir un sentimiento, una emoción, más que una idea, el poema en prosa, hablamos prosa poética, el poema en prosa, tiene garantizado su carácter poético. Guillermo Díaz Plaja lo define como toda entidad literaria que se proponga alcanzar el clima espiritual y la unidad estética del poema sin utilizar los procedimientos privativos del verso, porque él también hace verso. De hecho, hay un inédito que yo tengo interés en que la Academia, cuando llegue el momento, lo recupere y lo edite, que es La vida contemplada. Son versos que no conocen. Y está ahí, ese título existe, y hay un conjunto de poemas. Para William Wordsworth, la esencia de la poesía radica en ser el lenguaje de la pasión y de la imaginación. Pasión, nada más que hay que leer a Juan y vemos que esta pasión es el encuentro. Siempre hay un escenario donde aparece la mujer, ¿no? Continúo. Wordsworth admite que el poema se presenta habitualmente en forma versificada, pero alega que esto no es esencial, y me remito a mi ciudad, y que la verdadera poesía,
unida a la naturalidad y al sentimiento, puede igualmente aparecer en prosa. Luego, ahí ya la línea se va diluyendo, la línea que separa los dos ámbitos se va diluyendo. Es decir, una prosa que presenta los mismos elementos que un poema, exceptuando la rima, la métrica y la estructura versal o distribución versal. Pero es Hölderlin quien despeja cualquier tipo de duda al considerar la obra de verdadera poesía, que yo tengo que decir que es verdadera poesía. Ahí en Añoranza del Viejo Instituto hay unos renglones que es una maravilla. Aunque el homenaje es mi ciudad, pero no lo voy a tener que leer. Es una prosa que presenta los mismos elementos que un poema, exceptuando la rima, la métrica y la distribución versal. Hölderlin, como decía, despeja cualquier tipo de duda al considerar la obra de verdadera poesía como dependiente de un ritmo único. Eso del ritmo es importante. Generado en el pensamiento y en el espíritu del artista a partir del ritmo misterioso de la naturaleza, innato en el hombre. El ejemplo más habitual, dice Hölderlin, de prosa poética son los microrrelatos. Una palabra que le encanta a Juan, está en una entrevista, y él habla del microrrelato, además lo defiende con ganas y con fuerza, porque yo que a él mismo le explica, y por supuesto nos trata también de explicarnos, cuál es su estructura, cuál es su tejido preferido para hacer destellar el lenguaje. Todo lo expuesto nos lleva al eje de rotación en el que se centra la escritura de Juan Alcaide, que parece evitar, como dice Paco Torres, el verso, ¿no? Y es verdad. El verso, por lo que sea, se lo guarda. Prefiere sacar su microrrelato y su escrito, para mí, lleno de poesía. Ya vuelvo a repetir que hay un libro que se llama La vida contemplada, que sería pues interesante perseguirlo y editarlo. Voy a ver si encuentro el texto que os quiero leer de... Es que estoy un poco torpe, me he tomado una pastilla para no resfriar y estoy, la verdad, que estoy mermado. Fuimos inmenso, ¿viste? Aquí está. Es un elogio y nostalgia del viejo instituto. Tiene dos partes. Tengo dos fragmentos. Aquí uno dice: fuimos en una inmensa mayoría, lo decía antes, víctimas y no partícipes de guerras que no habíamos provocado. Y no, en verdad, Abisinia, Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, y la más antigua de todas que le tocó traducir, ¿no? La Guerra de la Gales. Y otro que me encanta, y con esto termino, y es donde quiero alumbrar, en la medida de mis posibilidades, ese espacio donde yo considero y veo a Juan como un verdadero poeta, con todas las letras. Y dice así: alguien que no es un poeta no puede escribir esto. No silueteaba y su compromiso, no solo como técnica, no solo como escritura, como forma de expresar, sino también su compromiso con todos nosotros. Y eso hay que cuadrarse. No silueteaba el contorno de la figura, esto yendo al instituto. Él escribe, ¿no? Iban hacia el instituto y él escribe esto. No silueteaba el contorno de la figura, el resplandor de nuestro tesoro de libertad. Escribió eso en aquellos años. Escoltado por nuestra imaginación y nuestra dignidad. Palabras maravillosas. Libertad y dignidad. Fijaros. Un resplandor que nos envolvía como el de las luciérnagas. Una maravilla. Un resplandor, ¿no? Es que te da la vida. Pero distinto al de ellas, porque no se veía por las noches, sino, y subrayo lo que él dice, para el que supiera ver por las mañanitas frescas, mientras con las orejas ateridas íbamos haciendo crujir el cristal de los charcos por las calles embarradas y solitarias. Y ahí está Machado también, y Azorín. Y con esto yo termino mi exposición.
buenas tardes. Y yo en primer lugar pues también dar las gracias a la Academia de Nobles Artes por invitarnos y especialmente a Juan Benítez para invitarnos a volver a releer este libro y a permitirme hablar de un gran antequerano como fue Juan Alcaide. Y en segundo lugar también darle las gracias por compartir esta mesa con tantos especialistas y especialmente pues con los que quizás sean un poco culpables de que yo esté aquí, con mis profesores, don Miguel, que me dio clase en la ESO, y doña Carmen, que me dio clase en bachillerato, y que fueron los culpables de que yo estudiara filología, gracias a los cuales yo estudié también esta carrera, ¿no? Y voy a ser breve porque la mayoría de las ideas ya se han ido diciendo por los diferentes especialistas que hay aquí, ¿no? Pero sí hay algo que a mí me llamó la atención cuando empecé a ver la fecha, a ver cuándo se escribió, y es porque Juan Alcaide escribió esta obra más o menos con mi edad. Y entonces cuando la leía pues realmente me resultaba impresionante, increíble la experiencia que muestra en esta obra, su sabiduría, su conocimiento, que yo siempre había pensado que una obra de este tipo se podría escribir pero con el paso de los años, cuando uno ya tiene una experiencia recorrida, ¿no? Y sin embargo es verdad que Juan con menos de 35 años pues supo escribir maravillosamente lo que para él era antequera, ¿no? Ese dominio de la lengua, esa habilidad para recoger las emociones, los sentimientos, las vivencias y convertirlos en palabras, ¿no? Buscando entre mis papeles encontré una entrevista que le hicieron a Juan Alcaide hace casi 10 años, cuando se celebraba el 40º aniversario de mi ciudad y cuando también tuvimos la suerte de que el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja reeditara su obra, ¿no? Y ahí quizá pues pude entender un poquito más ese dominio de la escritura, porque es verdad que Juan se convirtió en escritor casi al mismo tiempo que el lector, ¿no? Y él en aquella entrevista de 2006 decía, y cito literal, siempre he tenido la comezón de escribir, aprendí a leer muy pronto, mi madre me enseñó, y desde que recuerdo me han gustado los libros. Recordaba ahí sus primeras lecturas, la de Pepita de Jiménez, que decía que le había marcado, y decía, la descripción del protagonista cuando llega a caballo junto a la ventana de Pepita y se pone a caracolear para que ella le vea, me hizo ver que en literatura también se pueden describir cosas cotidianas, no solo aventuras exóticas ni cosas fantásticas. Y quizás pues ahí está una de las claves importantes, ¿no? Pues que esto que es verdad que mi ciudad no nos cuenta a lo mejor esas leyendas que también tiene la ciudad y a la que yo pues dediqué mi obra, ¿no? Sino que nos habla de las cosas más sencillas, de los monumentos, de los escenarios, del día a día y sobre todo de los personajes, ¿no? Y ahí estoy totalmente de acuerdo con Nicolás, de cómo las descripciones de la mujer fundamentalmente pues son maravillosas, ¿no? De hecho había sacado la misma cita que él ha dicho del personaje de Eugenia, porque por mi nombre también me gusta más, ¿no? Y es verdad que en esa descripción que hace de Eugenia, una muchacha de 17 años, de cabellos negros y una piel pálida como el ámbar y fina como la porcelana, Eugenia era alta, delgada, con un talle gentil y una luminosa mirada, como si llevara en sus ojos la luz del mundo. Es impresionante esa descripción, ¿no? Ese lenguaje que utiliza ahí, ¿no? Es un lenguaje, yo diría, dulce, ¿no? Que penetra y que esas metáforas te hacen engullirte de lleno en el sentimiento del poeta, ¿no? La imagen de la piel como el ámbar y la de la mirada como si llevara en sus ojos la luz del mundo, pues es verdad que crean belleza y en este caso yo creo que siguiendo a su maestro y tocayo Juan Valera, como él decía, ¿no? Y es que él mismo también nombraba que fue esa lectura de Juan Valera el acicate que necesitaba para empezar a poner por escrito su vivencia, la visión que de la vida tenía un joven que por aquel entonces empezaba a conocer mundo, ¿no? Y ahí me detengo porque es verdad que vuelvo a diferir con él, ¿no? Alguien que hubiera empezado a conocer mundo en ese momento no podía escribir lo que Juan estaba escribiendo, ¿no? Y ahí sí hago referencia a lo que antes decía Carmen Rivas, ¿no? Que es verdad que el protagonista es el tiempo, cómo recoge ese paso de la vida, ese paso del tiempo, incluso el miedo a la muerte, ¿no? Aunque la estructura de la obra yo creo que nos hace ver que nunca llega a ese final, porque en sus relatos siempre vuelve al inicio, todos los relatos
pues comienzan de una manera y después el final parece que se vuelve a unir. Por ejemplo, en este de Eugenia mismo, que empezaba describiéndola, ¿no? Después dice, al final, aunque dice, hoy como el tiempo no pasa en balde, la vida sigue inalterable siempre, Eugenia está casada, tiene hijos, ¿no? Pero él vuelve a decir, pero yo la recordaré siempre, no como ahora, sino como en aquel tiempo que digo, la Eugenia joven de los 17 años, del cabello negro, negro, y la piel pálida como el ámbar y fina como la porcelana. Y ahí es donde yo creo que hay una circularidad. Yo lo tengo puesto aquí. Eugenia, primer amor, ¿quién? ¿Era la novia ideal suya? Da una visión de como si fuera su mujer ideal. Dice que si alguna vez su mujer tendría mucho de Eugenia, es lo que dice ahí, ¿no? Y es verdad que esas imágenes, esas metáforas, la circularidad, la belleza del lenguaje, la musicalidad y el ritmo convierten la narrativa, como antes mencionabais, en verso prácticamente, ¿no? Prácticamente un sentimiento lírico que aparece muchísimo en los personajes, pero que también va a aparecer en la descripción, porque como todos sabemos, ya se ha dicho aquí, Juan era un enamorado de Antequera y por supuesto la Antequera como ciudad también está presente, aunque es verdad que él dice que hay una relación indivisible entre la ciudad y los personajes de esa ciudad, ¿no? Y ahí cito el capítulo 10 en que dice, el día que don Pedro muera, yo no sé qué va a hacer de la ciudad, nombrar a don Pedro es nombrar a la ciudad, por lo tanto siempre hay también esa no se puede dividir, ¿no? Esa división. Y después, aparte de todo lo que describe de la ciudad, de las casas, de las calles, de las iglesias, las campanas, ¿no? También habla de las fiestas, ¿no? Y quizás en toda esta parte de la descripción de la ciudad es donde yo veo más la influencia de Azorín, en ese impresionismo descriptivo, en ese uso de la frase corta, de la sintaxis simple, ¿no? Que sin duda yo creo que son proyección de sus lecturas del autor alicantino, ¿no? Y en ese sentido a mí personalmente me encanta el capítulo que dedica a las iglesias, ¿no? Que comienza iglesias, 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 iglesias en el centro y en los barrios, en la parte antigua y en la moderna, en el más apartado recinto o al borde de la carretera, iglesias, iglesias. Y es que esa sensación de plenitud, de multitud de iglesias la recrea a la perfección con la repetición de la palabra, ¿no? Y es que es verdad que Antequera, ¿qué sería de ella sin sus iglesias, ¿no? La cantidad de la iglesia. Entonces yo creo que ahí lo refleja muy bien, igual que el capítulo dedicado a la Semana Santa, ¿no? Que también, pues leerlo es vivir la actual Semana Santa, ¿no? Porque poco ha cambiado con su correr de la Vega incluido, ¿no? Realmente una memoria sentimental, como decía ahí antes, tanto a la manera de José Antonio Muñoz Rojas, de Luis Cernuda, ¿no? Y que tuvo la gran suerte pues, de ser ilustrada por Cristóbal Toral, ¿no? Estoy también de acuerdo con ese estilo antequerano sencillo que decía Juan Benítez, que une, ¿no? Que parece a todos los que han escrito en Antequera y que por eso pues quizás para terminar a mí me parece que quizás esta obra se convierta un poco pues por todo eso que hemos dicho, por el lirismo, por todo, por esa forma de escribir tan sencilla, por esa prosa que se convierte en poesía, en casi un nuevo cancionero antequerano, unas flores de un solo poeta ilustre, que sería Juan Alcaide de la Vega.